la Comisión de Constitución de este Congreso, entiendo que también el Pleno del Congreso, ha derogado el decreto legislativo 1242. O sea, ¿qué mejor evidencia? Justamente porque se le otorgaba discrecionalidad al titular de pliego del Ministro del Interior para poder en cierta forma dar de baja, si cabe el término, a distintos elementos o miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, el texto vigente, en el momento en que se da esta circunstancia, que es observada por los demandantes, ¿qué decía en ese momento? Si lo voy a leer con precisión. El Comando Institucional de la Policía Nacional del Perú, en consideración a las necesidades de la institución y en base a criterios de oportunidad y utilidad, podrá promover la renovación de cuadros de manera excepcional en cualquier momento, indistintamente y una vez al año respecto de cada grado. Es decir, había una norma en ese momento habilitante. Y entiendo que fue uno de los primeros decretos legislativos que aprobó este gobierno, que fue con precisión el 21 de octubre del 2016. Es decir, cuando se va de baja a estos 39 generales, había un asidero legal. Entonces, la interrogante y al tercer requisito de posibilidades, ¿constituye o no infracción? Particularmente, presidente, creo que esto debió ser sujeto a un rechazo liminar, porque no hay ninguna infracción a la ley y menos a la Constitución del Estado. Muchas gracias. Habiendo culminado, ¿tiene alguna...? Simplemente una acotación. Lo que está señalando ese argumento es que la Comisión presume que se pudiera haber vulnerado el derecho al debido proceso. Nada más, que está establecido en el artículo 139, que es un tema que sin duda tendrá que dilucidar si es que realmente ocurrió o no ocurrió. Pero si tiene la sospecha de una vulneración constitucional, no puede decírsele, no, ya no investigue, porque nosotros sí tenemos la certeza de que no ocurrió. No la tenemos la certeza. Congresista Marco Melchiro, congresista Costa. Señor presidente, sin necesidad de entrar al tema del asunto, considero que es necesario que se haga la investigación para ver si verdaderamente ha habido la infracción o no. Y por lo tanto no pronunciarse hasta que no haya la investigación adecuada. Gracias. Muchas gracias. Congresista Costa. Presidente, solo para corregir lo que había señalado en el sentido de que todavía no se ha derogado el decreto legislativo que contempla el pase a retiro extraordinario, ¿no? Que fue la razón que se esgrimió. Como dije, el congresista Velázquez Quequén dijo, ¿cómo vamos a convalidar un proceso con el cual no estamos de acuerdo? Tan no estamos de acuerdo que hemos, en la Comisión de Constitución, pedido que se derogue la parte del decreto legislativo que tiene que ver con los recursos extraordinarios de los pases a retiro extraordinarios. Entonces, no hay argumentos, o sea, si es procedente o no, es en función de si existe o no la presunción, ¿no es cierto?, de alguna infracción inconstitucional o legal. Si el funcionario respectivo ha actuado en el marco de la ley vigente, no hay presunción de infracción ni de la Constitución ni de la ley penal. Esa es la razón por la cual nosotros insistimos en que esta comisión permanente revise la decisión adoptada por la subcomisión. Gracias, presidente. Bueno, justamente lo vamos a revisar con la votación que va cada uno a decir. Por favor, votación nominal. ¿No es? Señores congresistas, Mantilla, Medina. Mantilla, Medina, sí. Acuña, Núñez. Mulder, Bedoya. Mulder, Bedoya, sí. Alcorta, Suero. Alcorta, Suero, sí. Alcalá, Mateo. Alcalá, Mateo, sí. Ávila, Rojas. Becerra, Rodríguez. Beteta, Rubín. García, Jiménez. Reategui, Flores. Salaverry, Villa. Salaverry, Villa, sí. Salazar de la Torre. Sarmiento, Betancur. Segura, Izquierdo. Sí. Segura, Izquierdo, sí. Takayama, Jiménez. Takayama, Jiménez, sí. Usñagua, Huazanga. Eresi, Chicoma. Ceballos, Salinas. Ceballos, Salinas, no. Sheputmur. Rosas, Beltrán. Arana, Segarra. Montenegro, Figueroa. Villanueva, Arévalo. Del Castillo, Galvez. Del Castillo, Galvez, sí. García, Belaunde. García, Belaunde, no. Arimborgo, Guerra. Chacón de Vettori. Dipas, Guamán. Lizana, Santos. Sí. Lizana, Santos, sí. Martorell, Sobero. Miyashiro, Arashiro. Sí. Miyashiro, Arashiro, sí.
Monterola Bregú, Pariona Galindo, Ponce Villarreal, Salazar Miranda, Ramírez Tandazo, Tapia Bernal, Torres Morales y Domínguez Herrera, Bruce Montes de Oca, Dávila Vizcarra, Costa Santolaya, no. Foronda Farro, Ceballos Flores, Apaz Ordóñez, Lapa Inga, Espinosa Cruz, Vázquez Sánchez. Han votado a favor 11 señores congresistas, en contra 3, 0 abstenciones. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Se va a dar cuenta de la denuncia constitucional 110 del periodo anual de sesiones 2016-2017, que cuenta con informe de calificación procedente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator. Denuncia constitucional 110 formulada por los señores Juan Alberto Ágreda Guamán, José Antonio Bryson de la Barrera, Américo Manuel Martínez Cárdenas, William Puerta Calderón, Edgar Félix Rojas Poma, Nicolás David Romero Saldaña, Silas Timoteo Sanabria Payano, Hipólito Fermín Silva Torres, contra miembros del Tribunal Constitucional Manuel Jesús Miranda Canales, Marianela Leonor Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la presunta infracción de los incisos 2, 3 y 13 del artículo 139 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal. Informe presentado el 5 de julio de 2017. En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Bueno, votación nominal. Señores congresistas, Mantilla Medina. A ver, ¿pero van a pedir la palabra? Congresista Costa. Presidente, en el mismo sentido de mi intervención anterior, yo soy de la opinión de que, y nuestra bancada es la opinión de que no es procedente. Y no es procedente fundamentalmente porque el procedimiento que se cuestiona no ha sido concluido. Es decir, ha habido un pedido de reposición de la decisión del Tribunal Constitucional que ha sido denunciada constitucionalmente. Esa decisión ha sido cuestionada por una de las partes y está en proceso de revisión definitivo. O sea, no hay por parte del Tribunal Constitucional, en el caso bajo gestión, un pronunciamiento definitivo. Y en la medida en que no hay un pronunciamiento definitivo, no hay razón para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se aboque a conocer un procedimiento que está todavía abierto y sobre el cual no se ha terminado de pronunciar el Tribunal Constitucional. Entonces, esto lo han aclarado los miembros del Tribunal Constitucional, incluso señalan que después de haberse pedido la revisión de esta decisión del Tribunal Constitucional es que los abogados de los marinos afectados, digamos, presentan ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia, sabiendo que el procedimiento aún no ha concluido. De manera que esa es una buena razón, presidente, de carácter formal, que lleva a que la subcomisión se inhiba de investigar un hecho que, digamos, todavía no ha concluido en sede constitucional. Gracias, presidente. Congresista Glave. Congresista Glave, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, este tema es un tema que creo que atañe a la opinión pública y de hecho hay algunos congresistas que ya se han pronunciado abiertamente señalando, por ejemplo, que la preocupación de algunos de los magistrados sobre la decisión de esta instancia pueda ser vista como una especie de
acción que podría dañar la imagen del país y tiene que ver con lo que estamos justo por decidir el día de hoy. El día de hoy se está decidiendo o se va a decidir acá, por lo que aparentemente señalan o han señalado algunos, permitir que avance una investigación, presidente, que tiene dos problemas, presidente. No cumple con dos requisitos. El primer requisito es que las personas que formulen denuncia sean agraviadas por los hechos o conductas que se denuncian. Y en este caso, presidente, como ha dicho el congresista Costa, hay una resolución, hay un pedido formal de reposición de trámite presentado el 21 de abril del 2017. La persona que presentó denuncia no dio esta información a la subcomisión en el momento en el que presentó la denuncia. Y lo real es que hasta ahora esta reposición en trámite presentada no ha sido resuelta por el tribunal, con lo cual el tema todavía está en proceso, presidente. Y ya aquí se quiere avanzar a señalar que hay una acción frente a la decisión de los señores del Tribunal Constitucional. El segundo punto, presidente, es que nuestra norma señala que se refieran a hechos que constituyen infracción de la Constitución y o delitos de la función previstos en la legislación penal. Y entonces, en ese sentido, presidente, para nosotros, que de hecho también quisiéramos señalar que hasta ahora no se cumple una sentencia del Tribunal Constitucional que repone la posibilidad de que los congresistas que formamos parte del Grupo Parlamentario Nuevo Perú podamos tener nuestros derechos de manera plena. Hoy día yo, por ejemplo, presidente, no puedo votar en esta comisión porque formalmente aún no hemos sido incluidos en la comisión permanente, presidente. Pero en fin, más allá del tema, el tema que estamos discutiendo acá, ¿por qué es que nosotros decimos que no se ha hecho una infracción a la Constitución y a las leyes? En primer lugar, presidente, porque los magistrados del Tribunal Constitucional, al igual que nosotros los congresistas, no pueden ser sancionados por sus votos, presidente. Es como si nosotros nos estuviéramos constituyendo en una segunda instancia, presidente. Y no somos una segunda instancia de revisión del Tribunal Constitucional. Tienen posibilidad de poder emitir votos de manera plena. ¿Podemos no estar de acuerdo? Sí, podemos no estar de acuerdo. Por ejemplo, el Congreso emite leyes que a veces son inconstitucionales. De hecho, hace poco lo ha hecho. Y los congresistas votaron. ¿Van a recibir algún tipo de acción o sanción por haber votado por una ley inconstitucional? No. Porque tienen derecho a votar, presidente, y no recibimos sanción por nuestros votos. Y la Constitución señala que los representantes del Tribunal Constitucional tampoco son sancionados por sus votos, presidente. Es algo que mandata la Constitución. Entonces, presidente, ¿por qué decimos, además, que en este caso no hay una infracción constitucional? Porque no había cosa juzgada, presidente. Y este es parte del debate que se está teniendo y que tiene que entrar en discusión. Y es un tema de forma, presidente. ¿Cuál es el tema de forma? La sentencia a la que hace alusión el supuesto agraviado señala en su fundamento número 68, que es 68, que es la base que supuestamente plantea una sentencia, dice: en consecuencia, si bien los hechos materia del proceso penal deben ser investigados en virtud del cumplimiento del ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad y, en consecuencia, terminado el proceso penal, opera prescripción sin posibilidad de nuevos procesamientos. Este es el fundamento 68 de la supuesta sentencia, presidente. ¿Y qué cosa señala la supuesta sentencia? Dice: ha resuelto, 1, declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia, nulo el acto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial con fecha 9 de enero del 2009, en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad. Se refiere, estoy avanzando, después le doy la interrupción, congresista. Entonces, el fundamento 68 formalmente dice que en esta sentencia se estaría entendiendo que el proceso penal debe investigarse, sin embargo, señala expresamente, no pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué cosa es lo que dice el magistrado en su voto? El magistrado en su voto señala al final, ¿no es cierto? El magistrado, perdóneme, Vergara Gotelli, señala expresamente, presidente, finalmente,
una apreciación final dice: finalmente, de la sentencia propuesta por el ponente del presente habeas corpus, advierto en la argumentación y decisión que concluye al señalar, y pone: los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad. Temática respecto de la cual, y subraya el magistrado, considero que resulta innecesario un procedimiento constitucional. Resulta innecesario un pronunciamiento constitucional, pues esto en realidad es tarea que incumbe al juez ordinario penal, presidente. Entonces, nosotros para poder, acá más allá del tema de fondo, presidente, yo sé, van a debatir seguramente, pero más allá del tema de fondo, hay un tema de forma, que es lo que tenemos que discutir hoy. Y hay dos requisitos que en materia de forma no se cumplen. Un primer requisito es: ¿hay agraviado? No, el proceso no ha concluido. Y eso lo saben, presidente. Hay un pedido formal de parte de pedir una reposición que se hizo el 21 de abril de este año y hasta ahora el tribunal no ha emitido sentencia. Por tanto, aún hay proceso en curso. ¿Hay agraviado? No hay, presidente. Y por tanto, no podríamos ni debiéramos abrir el punto en esta materia. Y el segundo punto, presidente, es si hay infracción constitucional o no. Y acá lo que se está pretendiendo hacer es eventualmente investigar por un voto, presidente, y por una decisión que la Constitución manda, es una decisión que pueden tomar los magistrados. Entonces, si es que tomamos la decisión de que sí ha lugar la posibilidad de esta investigación, estamos incumpliendo nuestro propio reglamento, presidente. ¿Por qué? Porque hay dos requisitos que no han sido contemplados y que, por tanto, no, por temas de forma, no deberíamos nosotros aceptar, presidente. Gracias, congresista. Congresista Mulder. Presidente, esta intervención de la congresista Glave demuestra que este es un tema de apasionamiento político y no un tema de derecho. Porque he escuchado uno, con las disculpas del caso, uno de los argumentos jurídicos más ridículos que pueda darse. Es decir, usted va donde un juez de primera instancia y pide que falle en determinado sentido. El juez se vende y comete un prevaricato, es decir, emite una sentencia contra la ley. Usted apela y entonces el juez ya está limpio de polvo y paja porque usted apeló. No, el juez ya cometió el prevaricato, aunque la causa todavía continúe. O sea, el acto de emitir una sentencia contraria a la ley es un acto de prevaricación. Y lo que se está aquí sospechando no es el fondo del asunto. Esta comisión ni este Congreso van a cambiar el fondo del asunto. Lo que van a determinar es si se cometió o no se cometió delito a la hora de emitir un fallo. Ese es todo el tema que tenemos que hacer. Aunque el tema después ellos lo revisen, aunque después ellos mismos digan que no, lo revoquen, etcétera, eso no es lo que se está pidiendo acusar. Se está pidiendo determinar si hubo o no responsabilidad penal en la emisión de una sentencia. Eso es todo el tema. El primer punto. Segundo, es claro determinar, presidente, que hay un tema aquí bastante sorprendente de cómo se ha cometido ese prevaricato, por lo menos en lo que se refiere a información pública, sin necesidad de que nosotros adelantemos opinión. Pero aquí lo que se ha hecho, y nunca creo que se ha visto un tema similar, que en una resolución se modifique el voto de una persona de una resolución anterior. Eso creo que ni Cantinflas, presidente. Y sería bien interesante que quienes son los autores de ese tema vengan y nos lo expliquen y ojalá nos convenzan de la pertinencia de esa posibilidad. Porque si esa posibilidad existe, presidente, yo formalmente le voy a pedir al vocal que venga a sostener ese punto de vista que haga lo mismo con mi voto. Es decir, si los parlamentarios a la hora de votar podemos sufrir la posibilidad de que el Tribunal Constitucional interprete nuestros votos y lo cambie, yo sí le voy a pedir a uno de esos vocales que el voto que tuve por él y que fue el que determinó que saliera elegido, porque salió elegido con 89 votos y el 88 fue el mío, me lo cambie. Y que diga, se equivocó el congresista Mulder, en realidad no votó por el sí, votó por el no, y que al cambiármelo me haga el favor de destituirse a sí mismo. Porque si él es capaz de interpretar los votos de un vocal que ya no puede ni siquiera defenderse porque está enfermo y decir, no, se equivocó, era sí, pero quiso decir no y así que ahora lo vuelvo a contar, que haga lo mismo aquí en el Congreso. Entonces ya no hay seguridad jurídica para nada. Ese
es el campo hipotético en el que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? No investigamos ese tema, dejemos que la comisión vea para otro lado, no. Yo creo que aquí se tiene que investigar una conducta prevaricadora, una imputación grave de prevaricato. Ahora, quizá este tema no está contenido aquí, pero también sería pertinente que se pudiera analizar, no lo sé, presidente, sería solamente un ejercicio, de cómo es posible que funcionarios públicos se autoasignen pasajes y se autoasignen licencia con goce de haber para irse a la a la Comisión Interamericana para argumentar lo que no hacen justamente al ir. ¿Por qué? Porque para poder alegar ante el sistema interamericano la vulneración de un derecho se tiene que agotar el derecho interno primero. Pero ellos van sin agotar el derecho interno a decir que aquí se estaría vulnerando justamente el agotar las instancias porque supuestamente todavía queda un recurso. O sea, lo que ellos no aceptan acá, lo van a hacer allá. Entonces, esas cosas, presidente, creo que merecen un mínimo de investigación. Y por lo menos que las personas tengan la oportunidad de venir aquí a defenderse. El día que vengan, yo me voy a poner en un balcón, no voy a intervenir porque no soy de la comisión, y si me convencen de la posibilidad de que se pueda cambiar un voto de esa manera, yo lo voy a postular al premio Nobel al vocal que haga eso, y lo aplaudiré, y me arrepentiré de todo lo que he dicho. Pero sería interesantísimo porque es un aporte sustantivo al derecho mundial que se puede hacer en una circunstancia como esa, presidente. Congresista del Castillo y congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. No solamente es cuestión de abonar algún comentario adicional, porque al inicio de esta gestión de la sesión se acusó de que estábamos adelantando opinión. Claro, como la señora todavía no es titular, puede adelantar la opinión que le da la reverenda gana, pero las cosas no son de esa manera. Porque efectivamente lo que han hecho es prevaricato. ¿Por qué? Porque han ido a interpretar la votación dada hace 3 años atrás, de una sentencia emitida hace 3 años atrás, de que sí es sí, pero no. O sea, han interpretado. Sin embargo, se sostiene acá de que nadie puede ser sancionado por su voto. Es una contradicción permanente, una cantinflada de una exposición. ¿Por qué? Porque no es que se está sancionando por la votación de alguien, a favor o en contra, sino que se está sancionando acá es que se está interpretando el voto de una persona que ya no es miembro del Tribunal Constitucional. Y traerla como le da la gana, interpretarla como le da la gana. Sí, pero no. El ejemplo que ha puesto con esta multa es bien claro. Votó por una cosa y el día de mañana viene otro y dice, no, él no quiso decir eso. ¿Qué significa una cantinflada? Y la posición de Vergara Oteri hoy día, la reina de García Toma, hoy día en una entrevista que le hace, es clarísima la posición del Congreso, la que expone él con respecto al Tribunal Constitucional. Nada más, presidente, gracias. Gracias. Usted, congresista Clave. Muchas gracias, congresista del Castillo. Sí, presidente. Lo que pasa es simple. Si es que hubiera alguna acusación de corrupción, así como ha señalado el congresista Mulder, de que se corrompió a los magistrados para emitir un fallo, hay que pues investigar una corrupción. Ojalá lo hubiéramos hecho, por ejemplo, cuando acusaron, si no me equivoco, a uno de los magistrados precisamente por corrupción en uno de sus votos. Pero ahí, por ejemplo, se archivó. Entonces, acá nadie está diciendo que no se investigue si hay alguna acusación de corrupción. Acá no hay acusación de corrupción, presidente. Y acá nadie está acusando, hasta donde yo he leído, que se haya comprado a los magistrados para que voten de alguna manera. Y sobre el tema de error material, presidente, acá lo que se está haciendo es subsanar un error material. ¿Es la primera vez que lo hace el Tribunal Constitucional? No, lo ha hecho en más de 14 sentencias, presidente, y lo hace de oficio. Es decir, tiene la posibilidad de oficio de corregir un error material. ¿Y por qué se dice que es un error material, presidente? Porque acá hay alguien, Cantinflas o no sé quién, que interpreta que sí, que sí, no. No, resulta que el magistrado lo dejó escrito, presidente, junto con su voto. Agarra y presenta y escribe, voto del magistrado. ¿Y qué cosa dice? Una apreciación final. ¿Me la he inventado yo? No, la ha escrito el propio magistrado. Él dice, finalmente, de la sentencia propuesta por el presente, ante los hechos planteados por el habeas corpus, señala la temática respecto de la cual se discute, que es el tema de si constituyen crímenes de lesa humanidad. Considero, lo pone el propio magistrado, que resulta innecesario un procedimiento constitucional y lo subraya. Entonces, ¿esto se lo ha inventado alguien?
No, lo ha puesto el propio magistrado. Él ha dicho formalmente en un texto que él pone que sobre el tema que tiene que ver con que si constituyen o no constituyen crímenes de lesa humanidad, no le compete al tribunal emitir una opinión y que por tanto él cree que ese es un tema, y lo dice expresamente, que a quien le corresponde es al juzgador penal ordinario determinar si es crimen de lesa humanidad o no. Y por tanto, la razón de ser que en uno de los puntos de la sentencia está en que sí se considera, porque insisto que dice la sentencia, fundamento 68, dice, en consecuencia, si bien los hechos materia del proceso penal deben ser investigados en virtud del cumplimiento del ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué cosa dice el magistrado? Él, por escrito, que no se lo inventó alguien, que él cree que no le compete señalar si son o no son. Y entonces, acá hay un texto que dice sí son. ¿Qué cosa está diciendo? Se está corrigiendo un error material, pues, presidente. Entonces, nuevamente, ¿se cumplen los requisitos que se requieren para investigar? En este caso, no se cumplen. ¿Por qué? Porque uno, no hay agravio en tanto el proceso continúa, y dos, porque formalmente, presidente, lo que se ha hecho es la corrección de un error material, presidente. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Encantado, gracias a ustedes. Si lo permite, una tercera, con gusto. Por excepción, la tercera introducción. Claro, por excepción. Gracias, presidente. Sí, un tema en realidad más de forma que de fondo. No nos olvidemos, señor presidente, que lo que estamos nosotros analizando es la admisión para que se empiece una investigación sobre la acusación que se ha dado, que no es sobre corrupción, es sobre prevaricato. En ese sentido, señor presidente, yo creo que debemos de mantener la línea, ya que el prevaricato es simplemente dar una sentencia sin que esté esta de acuerdo a ley. No estamos yendo más allá, ni en esta oportunidad se va a analizar más allá que la procedencia o no de iniciar una investigación por denuncia hecha por terceros, señor presidente. Y simplemente esa precisión, estoy segura que la congresista Glave y muchos otros tendrán argumentos suficientes luego, si es admitido o no esta demanda, para dar sus puntos de vista sobre el tema de fondo. Gracias, presidente. Congresista del Castillo. Sí, muchas gracias. Señor presidente, estos esclarecimientos hay un punto bien importante, que se reconoce que no hay una definición en el sentido que existe el concepto de lesa humanidad sobre estos hechos. Eso es bien importante porque la prensa dice otra cosa, ¿no? La prensa dice el tribunal ha cambiado esto para declarar que son delitos de lesa humanidad, y eso no es cierto. Y que lo digan nuestros amigos de otras bancadas me parece excelente. Lo subrayamos así con resaltador. Pero hay otros aspectos que evaluar en este tema. Es cierto que hay un principio de inmunidad del magistrado por sus votos, pero aquí lo que ha habido es el desconocimiento de un voto que ya tenía el valor de la cosa juzgada. Y la cosa juzgada, señor presidente, es sagrado. O sea, alterar la cosa juzgada, eso es una infracción constitucional. Entonces, no está en discusión el tema sobre si el concepto de inmunidad se está afectando o no, sino desde el momento que alteran el sentido de un fallo y lo cambian en sentido distinto, ya eso es una infracción constitucional porque desconoce el principio de la cosa juzgada. Segundo, estos últimos hechos, presidente, permítame esta digresión, el haber ido al extranjero, 3 magistrados, a exponer su queja o como se le quiere llamar, su preocupación o algo así, a los miembros de la Comisión Interamericana, tiene una entrelínea muy fuerte. ¿Y cuál es esa? En el Perú no hay equilibrio de poderes. En el Perú los magistrados no son confiables. En el Perú ni los miembros del Tribunal Constitucional pueden confiar en el Congreso, ni en otras dependencias de Administración de Justicia. Usted está frotando las manos el señor Alejandro Toledo con sus abogados, ¿no? Es el mejor argumento que le pueden poner
para que no proceda la extradición. Entonces, este es un tema que hay que tener sumo cuidado, señor presidente. Estamos ante el ejercicio regular de un derecho de ciudadanos, estos marinos que han presentado una denuncia. El Congreso tiene que procesarlo, no lo va a rechazar liminarmente, los está procediendo en el trámite correspondiente, y eso no es una amenaza al tribunal. ¿Qué ocurrencia? Eso es lo que se quiere, como si aquí estuviéramos amenazando una destitución del tribunal. No es cierto. Aquí lo que estamos haciendo es un procedimiento que está empezando, ¿no? Y que veremos sus resultados en su momento. Ahora, si bien dicen